memoria tienen ustedes? ¿Son personas memoriosas? ¿Tienen facilidad para recordar las cosas? ¿O son de esos que necesitan pegar notitas por todos lados para no olvidarse de las cosas? Más o menos. Por ahí algunos hacen así. Más o menos. Bueno, saben que yo soy una persona que no tiene mucha memoria. Me olvido con facilidad las cosas y necesito recurrir a algún refuerzo que me ayude a recordar, por eso siempre utilizo una agenda para todo, ¿sí? Yo soy una agenda caminando. Entonces puedo cumplir con eficiencia y con profesionalismo mi trabajo siempre y cuando me acuerde de anotar en la agenda y después de leerla. Esto lo puedo hacer porque llevo un registro riguroso de todo lo que tengo que hacer. Pero mi mayor problema está en recordar los rostros. Si voy a algún negocio a comprar algo y la persona que me está atendiendo se va, y cuando vuelve no me acuerdo cuál era. Y ya no me pasa esto solo con las personas que veo una sola vez, me pasa también con mis alumnos que los veo 2 horas una vez por semana. Los conozco, recuerdo cuáles son, sé lo que hacen, si entregaron las cosas o no, si están bien, si están mal, si actúan diferente a como lo hacen normalmente, pero si me los corren de contexto, me los ponen en otra escuela o me los encuentro en la calle, me cuesta un poquito relacionar la cara con el nombre y saber de quién se trata. Y esto a veces me genera algunos inconvenientes. No es que no me importen, pero por algún problema, no sé por qué, no recuerdo bien los rostros cuando están fuera de su contexto. Hay algunas cosas en la vida que no tenemos que olvidar, pero hay algunas otras que sí necesitamos olvidar. ¿Qué cosas creen ustedes que necesitamos olvidar? ¿Qué cosas? A ver, díganme, yo sé que están pensando algo. ¿Qué cosas les parece a ustedes que mejor olvidar? Los malos recuerdos. Los malos recuerdos. Bien. ¿Qué más? Todos hacen murmullo bajito por ahí. Sí, hay cosas que preferimos no recordar. La Biblia también en varias ocasiones nos habla de cosas que debemos olvidar. Una de ellas se encuentra en Filipenses capítulo 3, en los versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Y la palabra del Señor dice así: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Cuando la Biblia nos habla de olvidar, no se está refiriendo a olvidar datos o rostros, como me pasa a mí, o a utilizar alguna técnica de gimnasia mental para olvidar algunas cosas, para dejar de recordar algunas cosas que por ahí no son tan buenas y quisiéramos que no estén presentes en nuestra memoria. Sino que cuando el texto bíblico utiliza la palabra olvidar, a lo que se está refiriendo es a dejar de influenciar, a dejar de ser influenciado o afectado por eso que recordamos, por el pasado. El olvidar en el texto bíblico significa eso, dejar de ser influenciado o afectado por el pasado, no necesariamente no recordar lo que pasó. Hebreos 10:17 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Esto no significa que Dios tenga mala memoria, significa que las cosas malas que hicimos en el pasado ya no tendrán influencia sobre nosotros. Dios ya no las va a tener en cuenta. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta nada más. Ya quedó todo atrás. Pero volvamos al texto que mencionamos recién y leámoslo una vez más, pero esta vez desde
un versículo antes, desde el 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿De qué cosas está hablando Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice, no quiero decir que haya logrado esas cosas? Si miramos los versículos anteriores, desde el principio del capítulo, vamos a ver que Pablo, luego de decirles que se alegren en el Señor, les advierte que se cuiden de los que con falsas enseñanzas quieren obligarlos a cumplir con cierto ritualismo. Estas personas alegaban que el evangelio que el apóstol predicaba estaba incompleto si no se cumplía con ciertos requisitos de la ley. Ante esta imposición, Pablo les responde que la obra de Cristo ha sido perfecta y que no es necesario ningún esfuerzo humano para completarla. Pero como si esta respuesta fuera poco, continúa con una larga enumeración de hechos que demuestran que si fuera por obra humana, él está mucho más capacitado que ellos y tiene mucho más méritos. Vamos a ver lo que dicen los versículos 5 al 6. Pablo dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Pablo era una persona muy preparada. Él era un estudioso de la época. Tenía mucho más conocimiento que la mayoría de todos los que lo criticaban juntos. Además tenía un origen familiar destacado y había sido miembro del grupo que más estrictamente obedecía la ley de Dios y buscaba la justicia de Dios hasta las últimas consecuencias. Podríamos decir, como decimos ahora, que Pablo tenía chapa. Si lo comparamos con nuestra época, diríamos que tenía un currículum vitae impresionante. Seguramente tendría en su casa la pared llena de diplomas colgados. Si había alguien que tenía de qué presumir, ese definitivamente era Pablo. Pero al mencionar todas estas cosas, no es eso lo que él está intentando hacer, no está intentando presumir de lo que sabe o de lo que tiene, sino que lo que en realidad quiere es dejar en evidencia que no son ni las hazañas personales ni las marcas de prestigio puramente humanas las que nos llevan a lo que leíamos en Hebreos 10:17, donde nos dice nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, sino que son los méritos de Cristo en la cruz los que nos permiten alcanzar este beneficio que en realidad no merecemos y que no podemos alcanzar por nuestra propia cuenta. Entonces Pablo continúa diciendo que antes él creía que todo eso era valioso, realmente creía que todo lo que él poseía y había hecho era lo que lo convertía en alguien importante y destacado. Pero ahora se da cuenta que si eso se compara con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, sus méritos personales resultaban insignificantes. Pero aún más se da cuenta que nada de todo lo que él sea o haya podido lograr se puede comparar con el infinito valor de haber conocido a Cristo Jesús, su Señor. Todos los que alguna vez estudiamos alguna carrera sabemos que
esto demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, renunciar a muchas cosas, pero cuando se llega al final, la satisfacción que se siente al haber logrado la meta es enorme. Pablo, que de estas cosas sabía mucho, dice que nada se puede comparar con el valor de conocer a Cristo Jesús. Cuando realmente llegamos a conocer a Jesús y a tener una relación personal con Dios, no hay absolutamente nada que hayamos podido lograr en nuestras vidas que se compare con lo que experimentamos con Él. Y a esto el apóstol Pablo agrega que al recibir el amor de Dios, él se dio cuenta que todo lo demás, en comparación con eso, no tenía valor y que su meta ahora había cambiado y era llegar a ser uno con Jesús. Antes se apoyaba en su propia justicia, la cual obtenía al obedecer la ley, pero ahora reconoce que solo puede llegar a ser justo por medio de la fe en Cristo. Y ahí aprovecha a explicar una vez más que la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él está basada en la fe y no en las obras. Su meta era antes buscar la justicia por medio de las obras y llegar a cumplir la ley al pie de la letra. Pero ahora la fe en Cristo había cambiado radicalmente su perspectiva de ver las cosas. El encuentro que tuvo con Jesús provocó una revolución espiritual en su vida. Lo que deseaba ahora era conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y esto es a lo que se refiere cuando dice que todavía no lo ha logrado y que no ha alcanzado la perfección. Lo que él anhelaba ahora era conocer de manera clara y profunda a su Señor y llegar a ser uno con Él. Pablo dice que se concentra únicamente en esto y olvida el pasado, fijando la mirada en lo que tiene por delante. ¿Qué es lo que olvida entonces? ¿Qué es lo que, según el uso bíblico que se le da a esta palabra, deja de tener influencia sobre su vida? En el caso de Pablo, su pasado, que ya ha dejado de afectarlo, es aquella confianza que tenía en sus propias fuerzas, en sus propios logros, en sus propios méritos. ¿Cuál es mi pasado que debe dejar de afectarme? ¿Cuál es tu pasado que debe dejar de afectarte? La experiencia personal del apóstol, todo lo que él había estudiado y vivido, ayudaron a su comprensión del Evangelio. Conocía perfectamente el Antiguo Testamento y entendía que Jesús había venido a ser el cumplimiento de las profecías, pero también entendía que se había inaugurado una nueva era donde los ritualismos habían quedado atrás, superados por la obra salvadora de Cristo. Olvidar, en el sentido de no dejar que nuestro pasado influya o afecte nuestro presente, es romper con el pasado que nos condiciona. Olvido el pasado y fijo la mirada en las cosas que tengo por delante. Mirar nuestros éxitos o fracasos del pasado puede llevarnos a tropezar, a caer, o lo que es peor, a ser de estorbo para otros. Muchas veces tratamos de correr la carrera mirando hacia atrás y aunque Dios con toda claridad nos dice que nunca más se acordará de las cosas pasadas, nosotros insistimos en dejar que nuestro pasado nos influencie y nos afecte. El apóstol Pablo aquí nos alienta a poner nuestros ojos en Jesús y a esforzarnos por lo que está hacia adelante y, por qué no, a desear como Él, a conocer y experimentar a Cristo de una manera más cercana y más profunda en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y podamos realmente llegar a tener esta experiencia como la tuvo el apóstol Pablo. Sí, amén.